Por sus beneficios muy significativos, la cirugía ambulatoria cada día se realiza con más frecuencia, pero amerita consideraciones muy especiales en el manejo anestésico y en la selección de los pacientes. Bienvenidos a Medicina en Podcast. Les habla el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros, médico anestesiólogo. En este nuevo episodio de Medicina en Podcast traemos como invitado especial al doctor Orlando García Arangú, médico anestesiólogo, quien aportará aspectos muy importantes en relación a este tema. Ya comienza Medicina en Podcasts con el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros. Bajo la producción, edición y montaje, Gerardo Piñero H. Y presentado por Maternidad del Este, Centro de Especialidades Quirúrgicas, en las mejores manos. @Maternidad Piso del Este. Clínica La Viña, especialidades médicas y quirúrgicas. @Clínica La Viña. Herrera Health Savings Life. Consultores en protección familiar y patrimonial. @Herrera Health Savings Life. El doctor Orlando García Arangú es médico graduado en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, en Barquisimeto, Estado Lara. Realizó posgrado universitario de anestesiología en la Universidad de Carabobo, Hospital Ángel Larralde, y es miembro titular de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. Doctor Orlando, bienvenido a este espacio Medicina en Podcast. Mucho gusto, doctor Rubén, y muy agradecido de la invitación que me está haciendo, porque de paso quiero felicitarlo por la excelente idea que ha tenido. Creo que ha sido todo un éxito hasta ahora en lo que va del programa de tipo informativo hacia la población en general. Me parece estupenda la idea, porque es una manera de promocionarnos nosotros, los anestesiólogos, que hemos sido unos profesionales de la medicina muy necesitados y seguimos siendo muy necesitados de primera línea, pero la verdad que estuvimos como encerrados en nuestras áreas quirúrgicas por mucho tiempo, y ahora hemos visto las nuevas generaciones el renacer de la actividad fuera del área de quirófano. Y eso me parece una medida espléndida de este programa, porque sirve de tipo educativo a la población en general. Doctor Orlando, yo diría en el mundo, la cirugía ambulatoria ha crecido enormemente en función de la frecuencia que se realiza a nivel mundial. Pero existen condiciones especiales para el manejo desde el punto de vista anestésico y la selección de pacientes. Pero quisiera preguntarle a usted, ¿qué es la cirugía ambulatoria? ¿Cómo no, doctor Rubén? Con mucho gusto podemos explicarle al público en general. La cirugía ambulatoria es también llamada cirugía de día o cirugía de entrada por salida o cirugía de corta estancia. Esos términos vienen desde años atrás. Se dice que los comienzos de la cirugía ambulatoria datan de los primeros años de la década de los años 70. Por allá en Estados Unidos hay un centro que es el centro piloto en la ciudad de Phoenix, en Arizona, en la cual se estableció el primer centro de cirugía ambulatoria mayor que estaba fuera del ámbito del hospital. Entonces, hoy en día sabemos que ese término de cirugía ambulatoria se refiere a todos aquellos procedimientos que pueden ser quirúrgicos y también no quirúrgicos, pero con la única condición de que el paciente no quede hospitalizado. O sea, el paciente, la condición para que cumpla con el nombre de cirugía ambulatoria es que el paciente sea egresado el mismo día de la cirugía. Ahora, eso tiene sus ventajas, ¿no? ¿Cuáles serían esas ventajas de un paciente que no se quede hospitalizado, sino que se le resuelva su problema quirúrgico o médico
el mismo día y se vaya luego a su casa. Sí, indudablemente que es así, doctor Rubén. Una de las principales ventajas que se obtienen, vamos a relacionarla referidas al paciente como tal y la podemos también relacionar referidas a la institución. En el sentido del paciente, es una cirugía que es muy cómoda para el paciente porque le permite un reintegro prácticamente inmediato a su ámbito familiar y eso disminuye la ansiolisis que produce en el paciente el hecho de estar hospitalizado, de estar en un sitio donde probablemente, y todos lo sabemos, no es ningún secreto hoy en día, coexisten enfermedades también, o pacientes hospitalizados con otras enfermedades o procesos infecciosos, y entonces de esa manera nosotros garantizamos con este tipo de cirugía que por lo menos minimizamos ese riesgo de producirse un proceso infeccioso, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas. Aparte de que también es indudable que hay una reducción de los costos operativos y los costos financieros de la cirugía, puesto que ya el paciente ya no tiene esos gastos que de una hospitalización, vamos a llamarla así. O sea que los hospitales públicos tendrían mucha cabida, ¿no? Ese programa de cirugía ambulatoria, este sistema, pues. Sí, excelente, sí, eso debería ser así. Lo que pasa es que recordemos, cuando hacemos un poquito de historia, que en las primeras de cambio, los primeros años, hubo que hacer un cambio de pensamiento, un cambio de paradigma, que tenía que empezar primero por el equipo quirúrgico, el equipo de cirujanos, el equipo de anestesiólogos. Pensar en que había una gran cantidad de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos que se podían resolver bajo esta figura, la cirugía ambulatoria. Entonces, las compañías de seguro, en segundo lugar, tuvieron que ser convencidas, como le estoy hablando, los primeros años en Estados Unidos y luego recientemente aquí en otros países latinos. Yo recuerdo que las primeras de cambio, los primeros años, los mismos compañías de seguro solicitaban que el paciente debería tener por lo menos una noche de hospitalización. No estaba tan difundido el concepto de lo que es la cirugía ambulatoria y no se conocían, digamos, todas las bondades que ella puede brindar, como las que ya les comenté anteriormente, y el tema de la reducción de costos es sumamente importante. No sé. Sí. Ahora, yo tengo entendido que ya en los países del primer mundo, donde se ha llegado a un porcentaje muy alto de un 75-80% de las cirugías que se hacen ambulatorias, ¿no? Ahora, tiene que haber una selección de pacientes para ser sometidos, que pueden ser sometidos a este tipo o este programa de cirugía ambulatoria y anestesia ambulatoria. Sí, cómo no, claro que sí. La cirugía ambulatoria es una especialidad que es bastante segura, pero si se guardan todas las normas como está estableciéndome usted. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero es que tiene que haber una relación clara de qué paciente es susceptible a ser manejado bajo esta figura de la cirugía ambulatoria. Y eso nace primeramente del equipo quirúrgico, es decir, de su médico tratante, que en este caso, si es quirúrgica la resolución, serían el equipo de cirujanos, en la especialidad que sea. El equipo de cirujanos son la primera línea que tiene que enfocarse hacia digamos, la orientación del paciente hacia este tipo de cirugía. En segundo lugar, debe entonces tomar en cuenta también a otra parte integrante del equipo quirúrgico, que es el anestesiólogo. Entonces, en conjunto, ese equipo médico llega a la conclusión de que esa cirugía, ese procedimiento quirúrgico que se le va a aplicar a ese paciente, es susceptible de ir por esa vía. En segundo lugar, o tercer lugar, explicarle también al paciente cuáles son las bondades y cuáles son los beneficios de estos procedimientos quirúrgicos ambulatorios. Ahora, tiene que haber una evaluación preoperatoria para considerar qué pacientes tienen opción pues, a este tipo de programa. Sí. ¿Así? Sí, exactamente. Y aquí queremos hacer énfasis nosotros, los anestesiólogos. Como conocimiento general, ya prácticamente conocimiento del gremio médico es bien sabido, ¿no? La importancia que tiene la evaluación preanestésica o consulta de preanestesia. Y la importancia que debemos en este programa
hacer hincapié, hacer énfasis, es que todo paciente que vaya a recibir un medicamento anestésico en un área, bien sea quirúrgica o en un área que no sea quirúrgica, debe ser sometido a una evaluación preoperatoria por parte de un anestesiólogo clasificado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El anestesiólogo o el servicio de anestesia prácticamente se puede considerar como, yo siempre le explico a mis pacientes que nosotros somos el último filtro que va a pasar ese paciente antes de pasar al área de quirófano. Entonces, allí en la consulta de preanestesia, nosotros nos encargamos de hacer unas valoraciones de antecedentes médicos, de examen físico y de pruebas complementarias. Nosotros nos basamos en esas tres, digamos, esas tres patas de la anestesia, si vale decirlo así, de las patas de una mesa, pues nos valoramos al paciente desde ese punto de vista y eso nos va a permitir entonces a nosotros darnos una idea qué tipo de anestesia le vamos a aplicar a ese paciente. Y ahora, es la que más eso que usted menciona anteriormente, yo también digo, ¿no? Esta es la consulta preanestésica, la última alcabala para llegar a quirófano. Exactamente, Y sí, entonces, señor. pero ¿qué factores o qué consideran ustedes cuando hacen esa evaluación para que estén estos pacientes aptos a ir a una cirugía y someterse a una anestesia ambulatoria? Sí, exactamente. La primera consideración ya la tenemos cuando hay esa comunicación entre el equipo quirúrgico, el equipo médico quirúrgico y el anestesiólogo. Ya por ahí ya nos estamos dando una idea o ya afirmamos o nos tomamos la decisión de que ese paciente se puede ir a una resolución por la vía de cirugía ambulatoria. ¿Me entiendes? Entonces, a una vez que se toma esa decisión, entonces el encargado, digamos, de hacer la evaluación final en la consulta de preanestesia es el médico anestesiólogo. Entonces, como ya ahora, eso amerita que existe un sistema para evaluarlo, por lo menos considerar. Tengo entendido que la Asociación Americana de Anestesiología estableció lo que se llama la ASA, de que es un grado de condiciones en los cuales el paciente tiene que ser evaluado y determinar si puede ir o no a una cirugía. Exactamente. Esos son parámetros que se toman en cuenta, parámetros que vienen de la Sociedad Americana de Anestesiología y que son vigentes en la actualidad. Y que yo pienso que en la medida que ha transcurrido el tiempo, esas pautas, sobre todo en la elección del tipo de paciente que va a ser sometida a esa cirugía ambulatoria, ya cada vez es menos rígida esa selección de ese paciente. De esta manera observamos que antiguamente dar anestesia ambulatoria bajo la figura de una anestesia general era considerado muy en serio, en el sentido de que los fármacos que se utilizaban en ese entonces, ya le estoy hablando de hace 20, 25 años, fármacos relacionados ya digamos con la anestesia propiamente dicha, o sea, el hecho de que se le van a administrar al paciente medicamentos de tipo hipnóticos para hacerle perder su conciencia, de tipo analgésicos y de tipos, digamos, de relajantes musculares, eran medicamentos que tenían una acción muy prolongada y eso hacía que la recuperación del paciente también fuese prolongada. Entonces, en la medida que aparecieron esta serie de medicamentos en la anestesia, tanto, digamos, anestésicos inhalatorios, anestésicos endovenosos, que tienen una composición farmacológica cada vez más pura, con efectos colaterales menos significativos, entonces se ha visto ese progreso hacia el uso de la cirugía ambulatoria. Como tú bien lo dijiste, es prácticamente, yo diría que hasta puede ser hasta un poco más del 70% de las cirugías que se pueden hacer a nivel, digamos, de tipo ambulatorio. Y eso está en relación también, pienso yo, con el tipo de unidad de cirugía ambulatoria. Es decir, tenemos que considerar que existen varios tipos de unidades de cirugía ambulatoria. Así, por ejemplo, tenemos las unidades de cirugía ambulatoria que están ubicadas dentro del mismo hospital y ubicadas sus áreas quirúrgicas dentro de las mismas áreas quirúrgicas del hospital. Eso
conlleva una gran ventaja porque sabemos que tenemos la proximidad de, por ejemplo, unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados intermedios, que no aspiramos a utilizarla, por supuesto, pero que siempre deben ser consideradas como una reserva. Por otro lado, tenemos también unidades de cirugía ambulatoria que pueden estar dentro de la misma institución hospitalaria, pero en un piso diferente. Ese es otro modelo de cirugía, de centro de cirugía ambulatoria. Se llama híbrido, ¿no? Es un híbrido, sí, es como un híbrido. Y también se ven híbridos desde el punto de vista administrativo. Es decir, que aunque estén dentro de la misma, digamos, institución hospitalaria, administrativamente pudieran funcionar de manera separada, ¿no? El otro tipo de unidades de cirugía ambulatoria es el que vemos cuando se hacen unidades también en centros privados y que están ubicadas, digamos, dentro de un centro privado grande. Entonces, allí también hay una cierta ventaja, porque de todo es sabido, bueno, por lo menos una información para el público en general, que existen normas y existen pautas para el establecimiento de estas unidades de cirugías ambulatorias. Por ejemplo, vamos a hablar aquí en Venezuela, que es lo que nos compete ahora a nosotros, el tema que estamos tocando. Existe una pauta que es sumamente importante para otorgar el permiso por parte de las autoridades sanitarias, es que esa unidad de cirugía ambulatoria no debe estar ubicada a más de 5 kilómetros de un entorno de hospital que le pueda brindar la asistencia de una unidad de cuidados intensivos o una emergencia. Porque, como le dije anteriormente, las emergencias o las complicaciones inherentes al acto quirúrgico y al acto anestésico, aunque cada día son más controlables, existen. Claro, pero hay una observación, doctor Orlando, y eso que usted dice es muy importante. Es conocido que en algunos sitios se ha visto centros ambulatorios donde hacen procedimientos ambulatorios en centros comerciales. Eso es absurdo. Exactamente. Y entonces la movilización de un paciente en esas condiciones de ubicación donde está ese centro, ¿cómo se hace la movilización? ¿Cómo es posible trasladarlo a un momento de emergencia a un sitio donde Y otra cosa importantísima, pienso yo, que los servicios como radiología, para hacer radiografía de tórax y otros servicios deben estar accesibles al área donde se está realizando el procedimiento. Sí, exactamente. Así es como debería ser, ¿ok? Y es lo que debe ser la pauta general. Sin embargo, yo pienso que el criterio médico en estos casos es sumamente importante. O sea, de ahí es donde nace toda, digamos, el hecho de evitarse complicaciones. O sea, el equipo médico, cuando digo equipo médico me refiero al equipo quirúrgico y al anestesiólogo, deben ser los primeros veladores de que esto que estamos conversando de las posibilidades de que un paciente sea sometido a la cirugía ambulatoria realmente cumpla con esos estándares, ¿no? Porque lo primero parte de allí. Si usted va a ser un paciente, por ejemplo, de una edad bastante avanzada, con problemas asociados a su problema quirúrgico que lo lleva a la mesa operatoria, en este caso, por ejemplo, un paciente que sea hipertenso que no esté controlado, un paciente con diabético, por ejemplo, ¿verdad? Y que no esté controlado, pues un paciente que tiene altas posibilidades de complicarse, más que todo en el postoperatorio inmediato, porque como estos generalmente son procedimientos cortos, es raro que se presenten esas complicaciones dentro del procedimiento quirúrgico, ¿no? Pero generalmente ya cuando el paciente está en recuperación, se nos pueden presentar ese tipo de complicaciones. Ahora, esos pacientes que van a esos pacientes... Perdone que le interrumpa, doctor. Para finalizar este punto, otra, digamos, de las indicaciones importantes, además de contar con esa permisología y ese convenio que debe tener esa unidad de cirugía ambulatoria con las clínicas grandes de terapia intensiva, es también el contrato que deben tener con un sistema de transporte adecuado, es decir, un sistema de ambulancias capacitadas, ¿verdad? De respuesta inmediata. Porque el problema de nosotros, doctor Rubén, aquí en la anestesiología, es que nuestra especialidad yo me atrevo a decir que es la única especialidad médica en la cual usted ve el resultado del tratamiento aplicado en fracciones de segundos. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un paciente que está despierto y en menos de 30 segundos ese paciente pasa
a otro estado, pasa a estar inconsciente, o claro, una inconsciencia controlada. Un paciente que puede estar hipotenso, nosotros hacemos que suba la tensión. Si la tensión está alta, por lo contrario, hacemos que baje la tensión. Entonces, eso es sumamente importante, llenar esa serie de requisitos primero para producir o llevar al mínimo esos efectos que pueden ser perjudiciales para... Sí, usted mencionaba algo muy importante, que es el paciente hipertenso, el diabético. Esos pacientes que si no están bien controlados no pudieran ir a una cirugía de este tipo, ¿no? Tienen que estar bien controlados porque si no hay un control de su tensión, su diabetes y otra patología que puede estar presente, no pueden ir a esa cirugía. Entonces el anestesiólogo está en la obligación de evaluarlo y darle curso o no a esa cirugía. Exactamente. Lo primero que tenemos que hacer es esa consideración con todas esas enfermedades agregadas o laterales, vamos a llamarla así, a la enfermedad básica que lleva el paciente a la mesa operatoria. ¿Qué quiere decir esto? No solamente que sea hipertenso o que sea diabético, también tenemos que considerar enfermedades importantes como la enfermedad de las glándulas tiroides, ¿verdad? Que hacen que se descompense más fácilmente un paciente bajo anestesia. Porque hay una cosa que es importante y que el público en general lo maneje, ¿no? Y que siempre se lo digo a los pacientes en la consulta de preanestesia. Es que el hecho de que un paciente, bajo las condiciones normales en que estamos nosotros, que estamos conversando, que estamos hablando, ¿verdad? Nosotros manejamos una frecuencia cardíaca, una presión arterial de una manera que puede ser normal si estoy con un tratamiento adecuado. Vamos a hablar del caso específico de la hipertensión arterial. Entonces yo tengo un paciente que, bueno, no está sometido a ningún estrés, a ninguna angustia y con su tratamiento está perfecto. Va a la consulta de preanestesia, no le toma la presión arterial y está muy bien. Entonces nosotros lo programamos para una cirugía al día siguiente o a los 2 días. Entonces ahí entra el concepto de lo que es la medicación preanestésica o qué medidas nosotros tomamos para que ese paciente lo podamos llevar a la mesa operatoria en las mejores condiciones posibles. Porque como ya sabemos, las complicaciones están allí y la función del médico es tratar de evitar precisamente la aparición de esas complicaciones. Entonces, muchas veces ese paciente que nosotros pensamos que estaba muy bien controlado, que lo vimos en la evaluación preanestésica, que está chévere, que está muy bien, que está con su tensión normal, él dice que se está tomando su tratamiento antihipertensivo y resulta que el día de la cirugía el paciente tiene una crisis hipertensiva, que generalmente puede ser de tipo emotivo, porque si tomamos en cuenta y nosotros tenemos que partir de una base que creemos en el paciente. Si un paciente usted le pregunta, mire señor, usted se tomó su pastilla que le indicó el médico cardiólogo para la tensión y te dice que sí, pues tú confías. Pero el hecho es que a pesar de eso, muchas veces nosotros cuando pasamos al paciente y a pesar del abuso de la medicación preanestésica, cuando acostamos al paciente, le ponemos el brazalete, vemos el monitor, vemos que la tensión está disparada. Entonces, aún así se presentan ese tipo de complicaciones. Hay una cosa muy importante, doctor Orlando, que es el ayuno. El ayuno, hay que siempre insistir en esto porque es muy importante para la seguridad del paciente y del equipo que está trabajando en función de controlar todos estos aspectos del paciente que va a ser sometido a ese tipo de cirugía. Sí. ¿Qué recomendaría usted en estos pacientes? ¿Qué nos diría en relación a lo que es el ayuno? Bueno, el ayuno también pienso que ha tenido cierta evolución a través de los años con las experiencias que hemos obtenido. Indudablemente que está muy relacionado con el tipo de anestesia que nosotros vamos a colocar, que estimamos ya predestinamos en la consulta de preanestesia, el tipo de cirugía e inclusive la zona que se va a hacer intervenida, ¿no? Generalmente se da un margen de ayuno. Cuando decimos ayuno es que no ingiera ningún tipo de alimento, ni sólido, ni blando, ni líquido. Generalmente, si es sólido, por lo menos que sea de 6 a 8 horas antes. Generalmente, yo le digo a los pacientes que pueden consumir alimentos sólidos hasta las 9 de la noche, 8 o 9 de la noche. Esos tiempos se han ido como prolongando un poquito más. Y que en la parte líquido lo puede tomar hasta las 12 de la noche, por ejemplo, tomando en cuenta que la cirugía sea en las primeras horas de la mañana. Siempre debemos darle un margen por lo menos de 6 a 8 horas antes de
de que se vaya a practicar el procedimiento, horas de ayuno, ¿no? Esto es importantísimo, sobre todo cuando consideramos las anestesias de tipo general, porque de todo es bien sabido y yo pienso que el público también, porque uno se ha dado cuenta que en la medida que ha avanzado ahora el tema del internet, del conocimiento a través de una computadora, pues realmente los pacientes consultan y ya ese tipo de cosas ya ellos lo manejan y saben. Ahora, usted se está refiriendo al paciente adulto, pero Sí. en caso del paciente pediátrico, por ejemplo, ¿cuál sería el esquema? Bueno, Por ejemplo, generalmente ahí está muy involucrada la madre. La madre es la garante o la que nos va a garantizar si ese niño guardó el ayuno respectivo, ¿no? Generalmente se dice que los niños, como tienen un poquito de vaciamiento gástrico más acelerado, se puede hacer un poquito más flexible con ese ayuno, ¿no? Y sobre todo en la parte de los líquidos. Entonces se habla, por ejemplo, ya de un ayuno de 3-4 horas. Lo que pasa es lo siguiente, que cuando usted le dice a un paciente, la mayoría de veces adulto, mire, usted tome los líquidos, puede tomar líquidos hasta 4 horas antes de la cirugía. Y entonces, más de una vez nosotros nos hemos llevado sorpresa cuando hacemos la inducción anestésica, el que el paciente ya entra en inconsciencia y está bajo el efecto de la relajación muscular. Al hacer el procedimiento de intubación endotraqueal, observamos cómo hay un reflujo de líquidos, en este caso secreción gástrica aumentada, que de por sí una persona en ayuno tiene aumentada la secreción gástrica. Por eso es que nosotros también utilizamos como medicación protectores gástricos y medicamentos que reducen, digamos, la producción de ácido. Sí, sobre todo el paciente obeso, paciente diabético. Esos pacientes tienen un retardo en la absorción de alimentos, ¿no? Exactamente. Y hay otra cosa importante en relación al paciente con apnea del sueño. Usted, no sé si lo mencionó en relación a la cirugía ambulatoria. Es una cosa que está muy de moda actualmente, porque sí, claro, se ha visto los aspectos muy importantes en relación a complicaciones debido a la apnea del sueño y claro, que pudieran en un momento dado interferir con la evolución respiratoria del paciente después de la anestesia. Exactamente. Ese tipo de pacientes, sus complicaciones generalmente se ven más a nivel de postoperatorio, porque todavía inclusive se ven a nivel de las salas de recuperación inmediata, ¿no? Porque este tipo de paciente puede hacer lo que se llama o tienen un sistema doble de, digamos, de salida de sus medicamentos anestésicos. Por ejemplo, un paciente obeso que tiene una cantidad de grasa en su organismo bastante abundante, ¿verdad? Todos sabemos, nosotros los médicos anestesiólogos, que los gases anestésicos tienen un efecto, digamos, vamos a decir, para que me entienda el público en general, como doble para su emersión y para su salida. El anestésico de forma inhalatoria ingresa al organismo a través de la vía aérea y luego él se va hacia los órganos blancos, invade e impregna todos los tejidos del organismo. Y los órganos blancos, en este caso, más que todo se refiere a lo que es el cerebro, que es donde se produce, digamos, el bloqueo del estímulo, del dolor, del estímulo quirúrgico. Pero también, así como se va hacia allá, esos gases van hacia el tejido graso. Estamos hablando de un paciente obeso, estamos hablando, generalmente los pacientes con apnea del sueño están ligados con la obesidad. Entonces, esa salida de gas, cuando ya se cierra el suministro de los gases anestésicos, cuando termina la cirugía, mucho antes que termine, ¿verdad? Él tiene entonces una primera fase de salida que tiene que salir de los órganos, digamos, blancos, en este caso vamos a poner el cerebro, de la grasa, de órganos como el hígado, el páncreas, el resto digamos, de los órganos internos. Cada uno de estos órganos tiene una salida diferente. La más retrasada es la del tejido graso. Entonces, esto es lo que explica que muchas veces tenemos un paciente que en el momento de despertar anestésico dentro del área quirúrgica, la mesa quirúrgica, cuando termina la cirugía, está más o menos somnoliento pero activo. Y luego nosotros lo llevamos, lo entregamos en la sala de recuperación y al cabo de cierto tiempo volvemos a ver cómo ese paciente vuelve a caer en un estado de somnolencia. Ese estado de somnolencia también allí puede estar interfiriendo lo que usted ha denominado la apnea del sueño. Bien, entre otras cosas. Ahora, hay una cosa importantísima, doctor Orlando, no sé si lo hemos mencionado, que es en cuanto al monitoreo dentro del quirófano, o sea, el control del paciente dentro del quirófano y en la sala posanestésica, igual que cualquier
quirófano tradicional o convencional Bueno, sí. para el manejo de estos pacientes. Sí, recuérdese que estamos hablando de cirugía ambulatoria en la cual nosotros podemos, digamos, vamos a aprovechar el momento y la pregunta para más o menos explicarle al público en general que hay diferentes tipos de anestesia, ¿no? O diferentes tipos de medicamentos que van a producir en la final el objetivo que uno busca, que es conseguir un paciente dormido, relajado, inconsciente, insensible al estímulo Entonces, anestesiado, pues. Anestesiado, exactamente. Lo que pasa es que anestesiado como el término general de la gente, pero no es tan fácil así la cosa, ¿no? Que esté anestesiado nada más, porque entonces nosotros sabemos que tenemos que tenerlo quietecito, que no tenga dolor, aunque sea inconscientemente también, ¿verdad? Porque también hay signos de manifestación de dolor inconsciente, como es el aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, signos indirectos que nosotros conocemos, ¿no? Como anestesiólogos. Entonces, es sumamente, digamos, importante el tema que usted está mencionando entonces. O sea que el monitoreo tiene que ser igualito, ¿no? Sí, Pues, sí. No se diferencia. Claro, porque como estamos considerando que vamos a dar, a partir de la base, que podemos dar una sedación, y dentro de las sedaciones, que son las anestesias, digamos, entre comillas, más sencillas, porque dentro de las sedaciones tenemos un tipo de sedación que es muy superficial, cuando uno administra un hipnótico a un paciente para reducir el nivel de angustia, de ansiedad en el paciente, pero el paciente está despierto, el paciente está colaborando, porque también se le está aplicando, puede ser anestesia local, además de ese sedante, ¿no? Entonces tenemos un paciente despierto completamente. Este ejemplo se da, por ejemplo, en digamos, los procedimientos no quirúrgicos, como es el caso de las endoscopias digestivas. La endoscopia digestiva superior e inferior, nosotros utilizamos medicamentos para calmar la ansiolisis del paciente. No es necesario, digamos, administrar medicamentos anestésicos locales, infiltraciones en piel, nada de eso, porque el procedimiento es interno, ¿verdad? Entonces, esa es una sedación muy superficial. También tenemos otro tipo de sedación en la cual el paciente está dormido completamente durante el procedimiento quirúrgico, pero es capaz de responder a una orden verbal en el momento que nosotros lo solicitemos o que lo toquemos, lo estimulemos. Ese paciente da una respuesta verbal cuando uno le hace una pregunta. Ahora, la sedación yo siempre he considerado que es hasta más difícil que el manejo desde el punto de vista de un paciente que es sometido a anestesia general, porque la profundidad de una sedación puede alcanzarse en forma rápida sin control. Sí. En una entrevista que se hizo acá sobre el índice biespectral, que se colocan electrodos a nivel cefálico y se puede ver el grado de profundidad anestésica. Eso es importante. Importantísimo, doctor. No, yo no diría que importante, es importantísimo. Lástima, y el problema que tenemos ahora, sobre todo ahora en Venezuela, pues de nadie es un secreto, ¿verdad? Que en la medicina, mientras más avanzada vaya y sus equipos sean más sofisticados, pues van a ser más costosos y van a ser de acceso más restringido a las instituciones hospitalarias, más en el día de hoy. Nosotros contamos con unos equipos que usted está mencionando que monitorizan el índice biespectral, que no es nada más que monitorizar el grado de inconsciencia que tiene ese paciente. Entonces ya nosotros como anestesiólogos sabemos los valores predeterminados en los cuales debe funcionar esos valores, ¿verdad? Para que tengamos un paciente completamente dormido y que no sea capaz de responder a los estímulos quirúrgicos ni a los estímulos menores, como el llamado. Entonces así garantizamos que esa sedación que estamos dando está cumpliendo el efecto que nosotros queremos. O sea, ya no sería la parte clínica que le estaba nombrando, de tocar al paciente, de llamarlo, ¿verdad? Sino que con ese aparatico, sin necesidad de tocar al paciente, yo me doy cuenta qué grado de inconsciencia está teniendo ese paciente. Bien, entonces, ese monitor es sumamente importante, pero lastimosamente no todas las instituciones hospitalarias tienen acceso a ese tipo de tecnología. Ahora, yo creo que hay cierto temor a veces todavía en un paciente someterse a una cirugía que sea ambulatoria o a un procedimiento de sedación en un área no quirúrgica. Esto es una cosa, yo diría, propia de la idiosincrasia, pues, y de los conocimientos que pueda tener esa persona.
Nosotros tenemos que brindarle la seguridad absoluta a ese paciente dentro del área donde va a ser sometido a eso. No solamente por la seguridad del paciente, sino la seguridad nuestra y del equipo multidisciplinario que está participando en esa área, porque son varios, ¿no? Pues está la enfermera, está el anestesiólogo, está el cirujano y otros que participan dentro del área ambulatoria, pues, diseñada como tal. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, yo pienso que la primera medida que hay que tomar con respecto al paciente es el tema educativo. El tema educativo se refiere a que yo, como médico tratante, bien sea el cirujano, bien sea el médico anestesiólogo, debe informar completamente al paciente de qué procedimiento se le va a hacer, cuál es el resultado de ese procedimiento esperado, para así de esta manera, inclusive, doctor Herrera, hemos visto que logramos controlar hasta el mismo dolor del paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caso típico es una cesárea. Una cesárea que generalmente es un tipo de cirugía, aunque no es un procedimiento ambulatorio, pero lo vamos a mencionar de esta manera porque le aplicamos anestesia regional, que es la anestesia que se aplica comúnmente para que la gente lo entienda, que puede ser, ya hablan de cirugía de raquidia, de cirugía peridurales. Bueno, entonces ese tipo de anestesia hace que todavía el paciente perciba la sensación de tacto. Entonces muchas veces la interpretación de eso se puede traducir en el paciente como dolor. Muchas veces el paciente dice, me duele, y en realidad nosotros sabemos que no le está doliendo al paciente. Pero si nosotros al paciente le hablamos y le decimos y le explicamos, mire, usted va a sentir esto y esto y el otro. Por ejemplo, otro caso típico son las cirugías plásticas a nivel de la cirugía ambulatoria. Las cirugías plásticas están cobrando hoy en día cada vez más auge para hacerlas de tipo ambulatoria, en base a lo que ya le estoy contando, en base al avance en la tecnología médica, con el uso por parte de los cirujanos de equipos cada vez más sofisticados que producen menos daño a los tejidos, y por parte de nosotros los anestesiólogos con el uso de medicamentos que cada vez tienen efectos menos efectos colaterales, ¿no? Entonces, si nosotros le informamos, por ejemplo, a la paciente, vamos a poner el caso de una paciente que le van a operar, va a hacerse una cirugía de mamas, le van a colocar unos implantes. Entonces, cuando utilizan, por ejemplo, las prótesis en una muchacha joven que nunca ha sido operada de mama, ¿verdad? Yo les explico a ella que aunque nosotros le coloquemos los analgésicos que le colocamos, de hecho, durante la cirugía y durante el postoperatorio inmediato, esa paciente, a pesar de eso, y que uno sabe, cónchale, pero ya le han administrado 3, 4 analgésicos fuertes y todavía la paciente dice que le duele. Y resulta no es tanto el dolor, sino es la sensación de una ocupación de espacio de unos elementos que no son de ella, unas pelotas. Yo le digo así coloquialmente, mira, tienes 2 pelotas ahí y te colocaron, entonces la piel se te estiró. En cambio, del embarazo, durante el embarazo no hay problema porque tienes 8, 9 meses para que el tejido vaya creciendo y acomodándose. En cambio aquí no, tú tienes una piel de este tamaño y creció de repente. Entonces tú vas a sentir una gran presión. Entonces es muy importante, doctor Herrera, el tema de la mente y la enseñanza. Yo creo que debemos sacar de este programa es que siempre la medicina puede estar muy adelantada, siempre podemos tener todos los equipos de vanguardia, todos los medicamentos de última generación, pero si la comunicación real con el paciente a través de la consulta, bien sea el cirujano y bien sea el anestesiólogo, aún más todavía, de explicarle al paciente cómo va a ser su proceso o su estancia en la institución hospitalaria para su cirugía, si el paciente conoce bien todo lo que le va a suceder a él, ese paciente tiene garantizado un control del dolor mucho mejor que otro paciente que vaya por primera vez y que no esté enterado de nada para tener la sensación de dolor. Sí, el paciente bien informado, indudablemente. Eso no puede variar, eso no puede sustituir a la tecnología. El hecho de que nosotros los médicos conversemos con el paciente, les expliquemos y que el paciente sienta que además de tener un médico, una persona conocedora en su área, más que todo tiene un amigo. Se siente en confianza, se siente con fe y eso es lo que ayuda. En resumen, ¿qué le recomendaría usted a un paciente que vaya a ser sometido
a un procedimiento ambulatorio? Bueno, en primer lugar, que se documente bien con su médico cirujano de su problema que lo lleva a quirófano. Y en segundo lugar, que cuando acuda a la consulta de preanestesia, le plantea al anestesiólogo todas las dudas que tenga. Así piense que es una loquera, que es una tontería. Entonces, que se las plantee porque, como les vuelvo y les repito, en base a la información obtenida, vamos a ver resultados. Entonces, en esa consulta de anestesia, bueno, el anestesiólogo, también me han preguntado, doctor, ¿con qué ropa vengo? ¿Qué ropa traigo? Oye, una cosa que para uno pareciera que es como muy insignificante, para el paciente tiene mucho valor. Y es importante el acompañante, ayuno. ¿no? Exactamente. El acompañante generalmente tiene que ser una persona, responsable, inclusive que sea capaz de entender las órdenes y ayudar al paciente en su postoperatorio inmediato, ¿no? Inclusive el traslado a su casa y haber entendido las órdenes del equipo médico sobre su proceso de recuperación en casa. La cirugía ambulatoria, como le estaba explicando al principio, yo considero que tiene tres fases de recuperación. Siempre les explico esto a los pacientes, ¿no? Tiene la primera fase de recuperación, que es la recuperación inmediata, que no es más que la salida de quirófano a un área de recuperación donde el paciente va a ser observado directamente por el mismo médico anestesiólogo y por una enfermera capacitada para eso. Una vez que se cumple allí esa primera fase, que va a depender del tipo de cirugía, de la edad del paciente, de enfermedades agregadas, del tipo de anestesia que se le dio al paciente, más o menos calculamos que es como una hora, de 1 a 2 horas. Después de allí, ese paciente, en el caso de las unidades ambulatorias, se pasan a una sala de recuperación intermedia, donde ya va a ser observado por otro espacio de tiempo similar, aproximadamente 2 o 3 horas, y se le va a dar a probar la vía oral y se va a vigilar también para evitar digamos, complicaciones que se pueden ver, como es el dolor intratable, la presencia de náuseas y vómitos, inclusive la presión arterial, ¿verdad?, que se le vigila mucho, y la presencia del dolor. Es indispensable en la cirugía ambulatoria, doctor Herrera, que el anestesiólogo y el equipo médico tratante tenga la convicción de que ese paciente se fue a su casa sin dolor o con un grado mínimo de dolor, de tolerancia. ¿Por qué? Porque eso es lo que precisamente va a evitar después complicaciones. Porque el paciente que esté en su casa y no esté claro, no le han explicado bien cómo es la situación, ese paciente va a estar llamando enseguida al equipo quirúrgico, bien sea al cirujano o al anestesiólogo. ¿Para qué pasó aquí? Que tengo esto, que tengo esta molestia, y estar muy vigilante de lo que es lo más temido, digamos, una de las complicaciones más temidas en nosotros, los médicos, que es la presencia de sangramientos y la presencia de formación de coágulos y de hematomas. Sobre todo eso lo vemos bastante en las cirugías de mama. Se puede ver a cualquier nivel de cirugía, pero en las cirugías de mama se observan... O sea, pero por eso es muy importante la distancia donde ese paciente vaya a quedarse o sea, el sitio de reside, ¿no? Generalmente se recomienda... Del centro donde se realizó la intervención. Exactamente, sí, generalmente se recomienda que el paciente sea dentro del mismo perímetro de la ciudad, porque hay pacientes que vienen a operarse y son de lejos, son de otro estado. Entonces aspiran irse de una vez a su casa, saliendo de la clínica, irse a su casa, digamos, a otro estado. Aquí estamos en el estado Carabobo, quieren irse a Maracay o quieren irse a otra ciudad lejana, 1 hora, hora y pico más. Entonces, es muy importante eso, que por lo menos el equipo quirúrgico le advierta al paciente que esa primera noche debe quedarse en un sitio que sea accesible telefónicamente por lo menos. Ok, muchísimas gracias, Bueno, doctor Orlando. Encantado y muchas gracias, doctor Herrera, por esta invitación a su programa, que me imagino que poco a poco va a ir creciendo y va a llegar un momento... No, pero gracias a ustedes, gracias a ustedes, la participación de ustedes mantienen vivo este programa, claro, y este espacio, porque lo demás, Gerardo y todo el equipo está convencido de que tenemos que seguir adelante para brindarle utilidad a la sociedad, a la comunidad, pues, y de esta forma llegar a difundir todos estos aspectos relacionados con la salud, que es muy importante, ¿no? Y sobre todo con la anestesia, que a pesar hoy en día de que la gente cada día explora más a nivel de internet, siempre hay bastante desconocimiento de lo que es la especialidad de la anestesia como tal y mucho temor. Mucho temor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Y recuerda,
Quien te administrará la anestesia es un médico especialista que cuidará tu vida antes, durante la cirugía y en el posoperatorio inmediato. Gracias por conectarse y compartir con nosotros en Medicina en Podcast. Si te gustó este video, presiona la manito de me gusta, compártelo y suscríbete en nuestro canal. Y síguenos en Instagram, @Medicina Piso en Podcast. Les habló el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros, médico anestesiólogo. Hasta otra oportunidad. Esto fue Medicina en Podcasts con el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros. Bajo la producción, edición y montaje, Gerardo Piñero H. Y presentado por Maternidad del Este, Centro de Especialidades Quirúrgicas, en las mejores manos. @Maternidad Piso del Este. Clínica La Viña, especialidades médicas y quirúrgicas. @Clínica La Viña. Herrera Health Savings Life, consultores en protección familiar y patrimonial. @Herrera Health Savings Life.